Bienvenidos, es un gusto estar nuevamente en contacto en esta hora de hablar con Pablo Romero García. ¿Y por qué invitamos a Pablo en la jornada de hoy? Fundamentalmente, obviamente, porque estamos hablando de educación. Hoy vamos a hablar de educación, de aprendizaje y de esta reforma educativa, esta transformación educativa que se está planteando en el Uruguay. Pablo, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Es la Hora de Hablar. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Y como el título del programa lo dice, es la hora de hablar y sobre todo de temas de Sí. educación, porque bueno, estamos en una coyuntura fundamental en Uruguay con la entrada en vigencia de una reforma educativa integral que abarca desde inicial y que ya a partir del año que viene ingresa en sus modificaciones, en su propuesta de modificaciones, en la educación media superior. Así que es un momento bisagra que nos convoca a todos, porque bueno, la construcción también de esa reforma implica una visión también de la educación y de la sociedad. Así que bueno, agradecido por la posibilidad de la palabra. Por favor, los agradecidos somos nosotros por aceptar nuestra invitación a dialogar y comencemos por este punto, ¿no? Por la importancia de la educación. Es un debate que largamente se ha venido dando, no solamente en Uruguay, sino también a lo largo de América Latina y el mundo con respecto a la importancia de la educación para las sociedades. En este caso, de esta transformación educativa que se plantea, ¿en qué aporta y en qué resta a las fortalezas educativas de nuestro país en el mediano, en el corto y en el largo plazo, de acuerdo a la lectura que han venido haciendo, Pablo? Bien, lo primero es concebir la educación, es un espacio, un ámbito de construcción de igualdad de oportunidades, ¿no? Cuando hablamos y pensamos en los modos de la justicia, en los modos de la justicia en términos incluso distributivos, ¿no? En nuestra sociedad, en la igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes, uno de los motores centrales de nuestra sociedad y de todas las sociedades existentes es el campo de la educación. Ahí Uruguay tiene un desafío fuerte, porque bueno, es cierto que desde hace décadas tenemos números poco favorables en el ingreso de la educación media superior, donde apenas 4 de cada 10 jóvenes terminan lo que es el espacio del liceo, del bachillerato, y ese es un desafío fundamental porque de alguna manera condiciona las posibilidades de hacia adelante de ese sujeto, y además porque esa no culminación de los estudios educativos están muy vinculados al origen socioeconómico y cultural del estudiante. Entonces tenemos instalado en nuestro país, como sucede en los países de toda la región, particularmente de nuestra Latinoamérica, hay una enorme brecha de desigualdad entre los quintiles con mayores posibilidades y aquellos que están en situación casi de marginalidad social y cultural, ¿no? Entonces ahí la educación, sobre todo, es un foco de posibilidades y debe ser el foco de las políticas públicas más importantes que un gobierno debe llevar adelante en relación justamente a poder brindar educación en términos integrales, y con esto me refiero, y ahí ya entramos también en la misma pregunta sobre la reforma, una Ujú. educación que forme ciudadanos, o sea, sujetos críticos, reflexivos, autónomos, y que también, por supuesto, porque hay que evitar las falsas oposiciones, tenga un vínculo también con el mundo del trabajo. Por supuesto que en esta reforma, que ha estado un poco en el ojo de la tormenta, por esta cuestión de poner demasiado el foco en una educación que se apunta a un discurso basado en competencias, en habilidades, que focalizan los objetivos, sobre todo del sistema educativo, en relación a la matriz productiva y al mercado del trabajo, y que Ujú. reniega, sus propios documentos oficiales así lo indican, pero también los discursos de sus principales hacedores, reniega un poco de la cultura universalista, contenidista, de la cultura por la cultura, del saber por el saber, en la idea de que los sectores más vulnerables probablemente, antes que llegar a los espacios de formación universitaria, deben sobre todo tener una inserción, incluso por medio de los oficios o por medio de una secundaria completa que habilite una inserción en el mercado de trabajo, y sobre todo un mercado de trabajo vinculado incluso al propio contexto del estudiante. Me refiero, si en una zona de repente algunas familias están muy vinculadas al trabajo, por ejemplo, de reciclaje, pensar proyectos de centro que
permitan, incluso por los saberes de contenidos de asignaturas, un vínculo de esa salida inmediata del alumno con ese trabajo que conoce por su contexto inmediato. Lo mismo en el espacio rural. Bueno, el tema ahí, por supuesto, es la visión que se tiene de la educación. Por un lado, una contextualización tan fuerte como la que propone termina generando guetos culturales, digamos, una especie de educación para sectores más pobres, educación con otra complejidad en sus contenidos para un sector medio y para un sector alto otras posibilidades, porque bueno, allí radicarían los que en definitiva también podrían llegar a esos estratos en donde lo que pesa sobre todo es el saber desinteresado, ¿no? El saber de la universidad, de la investigación, de pensar más allá del mercado de trabajo. Entonces, nosotros vemos en general el cuerpo docente con preocupación este enfoque, porque es una manera también de reproducir las desigualdades que tenemos instaladas. Más allá de que, por supuesto, la educación debe atender también a las posibilidades laborales y a los intereses de los estudiantes. Pero parte de la educación, y vuelvo a tu pregunta inicial, de su tarea, es descontextualizar, o sea, ampliar la grilla de contenidos, de posibilidades, de experiencias éticas, estéticas, intelectuales, culturales que un alumno puede tener. Yo recuerdo haber tenido chiquilines que cuando comencé a trabajar en una zona de periferia de Montevideo, que no conocían la Rambla de Montevideo, que nunca habían ido a un teatro. Entonces, a veces esta cuestión de terminar de focalizarlos solo en su barrio, en solo su contexto de trabajo y no abrir otra grilla de oportunidades, difícilmente puedan leer por sí mismos autores de nuestra civilización que son clave, ¿no? En literatura, en filosofía, en historia, si no se los brinda el sistema educativo. Y estamos asistiendo a un vínculo muy fuerte entre educación y el espacio más utilitario del saber, ¿no? Claro. Pablo, ahora para aquellos usuarios y usuarios que nos puedan estar viendo y no están vinculados al tema educativo, ya sea porque no tienen personas de la familia involucrados en el proceso educativo, o inclusive aquellas personas que nos puedan estar viendo fuera de Uruguay, uruguayos o no, que no entienden muy bien de qué se trata el impacto que se cuestiona y que se intenta robustecer en el Uruguay en el tema educativo. ¿Cómo le podemos explicar a estas personas qué es lo que está pasando? Hemos venido escuchando de la posibilidad de que se quiten algunas asignaturas Exacto, y esto exacto. es lo que tú dices, bueno, afecta el aprendizaje de los estudiantes, pero también hay otra contracara que es el tema, bueno, ¿qué pasa con los profesores que quedan sin horas para dar esas clases en el sistema educativo? ¿Cómo está impactando entonces esto en el andamiaje, digamos, normal de la educación en el país? Bueno, mira, sobre la primera parte te voy a poner dos ejemplos claros porque me parece que son contundentes de ese lugar. Y después también un ejemplo concreto de algunas asignaturas, como la de mi caso, que soy profesor de filosofía. En la perspectiva esta de educativa, más vinculado, para que nos comprendan desde afuera un poco cuáles son los planteos, recientemente una precandidata del espacio de la coalición que gobierna Uruguay y que va a llevar de volver a triunfar en las elecciones, va a continuar la reforma educativa en curso, planteaba la cuestión de que, bueno, en definitiva, en los sectores de mayor pobreza, habría que pensar no en este saber universal, sino en generar, por ejemplo, utilización de herramientas tecnológicas para que los sectores más pobres, por ejemplo, aspiren en el futuro, en el día de mañana, a ser empleados quizás de empresas globales como Netflix o de Amazon, ¿no? Y esto lo dijo alguien que forma parte, es uno de los actores principales de posibilidad de continuidad de la aplicación en un próximo periodo de gobierno de esta reforma educativa, ¿no? Entonces, por un lado, es un ejemplo bastante claro de esta cuestión de a qué se asocia la educación. Por otro lado, la propia encargada de llevar planeamiento educativo adelante, o sea, la encargada de armar la currícula de la reforma educativa, de pensar su fundamentación, ha planteado que la educación, el trayecto de la educación media superior, no debe formar en nada específico. Llegó a decir no debe formar en nada, no tuvo como una especie de sincericidio que después corrigió y dijo, bueno, en algunas cuestiones básicas. ¿Por qué? Porque va a ser el mercado del trabajo, va a ser el mundo empresarial, lo refirió en esos términos, quienes van a, en definitiva, a terminar de formar al estudiante. Entonces aparece todo el trayecto educativo vinculado a esta posibilidad de ser un empleado, ¿no? Antes que un ciudadano. O sea, porque pueda trabajar en empresas globales tecnológicas,
¿no? Como objetivo, o sea, porque el matriz se lo va a dar el propio espacio de producción a partir de ser empleados en empresas, ¿no? Entonces, esa es un poco la visión para que nos entiendan también desde afuera, que sostiene la construcción de este discurso desde la reforma. En ese marco, nos sorprende alguna de los recortes que vos señalabas de asignaturas. En este mismo marco, para la reforma del bachillerato, se elimina el 40% de las horas correspondientes, por ejemplo, a filosofía. Si bien todos los saberes construyen un pensamiento crítico, reflexivo, autónomo, tiene que ver con la construcción del ciudadano, en particular las materias del área humanística, son su ámbito, ¿no? Entonces, acá se elimina, por ejemplo, el programa de sexto año, o sea, el último año, se elimina la asignatura filosofía, que además es el programa que tiene mayor carga en términos de reflexión social. En ese programa se incluye comunidad ética, filosofía política, derechos humanos, bioética. Entonces, creo que queda bien claro también a la vista que hay una correlación entre pensar esa educación y el recorte justamente de los contenidos que mayormente apuntan a esta discusión de pensar la sociedad que habitamos, de pensarnos junto a otro, de pensar el bien político en sus términos más amplios, ¿no? De pensar el bien común, y hay un golpe muy fuerte en ese sentido a las humanidades. Ya el primer programa de filosofía pasa de 4 horas a 3 y se elimina, como te decía recién, el programa de sexto año, que además tiene estas características. Entonces, realmente nos preocupa mucho, se disminuyen las horas de geografía, se convierte en una materia optativa astronomía, ¿no? que solo aparece en el sistema educativo en un único año, y ahora se convierte en optativa, compitiendo con materias como emprendedurismo, por ejemplo, ¿no? Que es otro enfoque que tiene que ver con lo que hablamos hace unos minutos, ¿no? Ese enfoque empresarial. Y esta idea de ser tu propio jefe, que tiene también mucho que ver con la propia desregularización del mercado laboral, ¿no? Porque vos también te convertís en todo caso en una unipersonal que aporta hasta para tu propia jubilación, entonces hay una flexibilización del mundo laboral, y hay aquello que dice Byung-Chul Han, ¿no? En la sociedad del cansancio, ese enfoque de la autoexplotación. Entonces vos sos 24/7 tu jefe y ahora el sistema educativo va a formar para esa perspectiva de ser tu propia empresa, ¿no? El emprendedor de tu propia, de tu propio trabajo, ¿no? Y esto me parece que va en aras, además, de ese recorte en los espacios más de las humanidades. Y entonces ahí realmente nos preocupa, y en una edad en la que los chiquilines, por ejemplo, este recorte en el bachillerato, comienzan a introducirse en la vida ciudadana, ¿no? Van a sufragar por primera vez, comienzan a tener sus discusiones en términos sociales, políticos, y esta reforma lo deshabilita, y es una gran preocupación, más allá de la afectación que vos también marcabas, que es laboral. La pérdida de un 40% de horas, pasar de 10 horas de la asignatura de filosofía a tener 6, por supuesto que es una afectación laboral fuerte para los docentes de ese ámbito. Claro, sin duda. Le recordamos que estamos hablando con el profesor Pablo Romero García, profesor de filosofía egresado del IPA y también con un posgrado en especialista en política y gestión de la Universidad CLAE, aquí en la República Oriental del Uruguay. Y contextualizando esto, Pablo, queríamos preguntarte, en base a lo que has venido comentando, esto cómo posiciona al país en la región. ¿Lo adecúa hacia adelante? ¿Lo retrocede en lo que tiene que ver con los programas y los sistemas educativos? Vamos a hablar, por ejemplo, en la zona del Mercosur. ¿Cómo nos posiciona esto? ¿En una posición de avanzada o en una posición de retroceso en lo que tiene que ver con la calidad de oferta educativa del país? Bueno, yo realmente lo percibo como un retroceso notorio, ¿no? Además, estos enfoques competenciales y de habilidades que de hecho han surgido en algunos países que están vinculados sobre todo a la OCDE, ¿no? A la Organización del Comercio, que vienen más bien prácticamente incluso desapareciendo en algunos de estos países en Europa, que han puesto tanto énfasis en el discurso de las competencias y de las habilidades, sin que han tenido que volver a la vieja formación de contenidos y apuntalar sobre todo la base cultural de sus jóvenes, porque se han visto con una problemática enorme también desde ese lugar, ¿no? El sujeto meramente utilitario de saberes mínimos, frente incluso a un cambio en el espacio laboral, se encuentra hasta desorientado, ¿no? Por eso la importancia de la cultura
en definitiva es la base de la complejidad de la mente, y eso tiene que ver con el oficio que hagas, con la profesión que lleves adelante. Entonces, si el sistema educativo no construye una fuerte base cultural, estamos viendo lo que está sucediendo incluso con profesionales, estudiantes, ¿no?, que ingresan al mundo universitario y las enormes dificultades que tienen por los baches formativos Ujú. en términos de contenidos con los que acceden a ese nivel, ¿no? Entonces, aquí en Uruguay se está eliminando la repetición, se están Ujú. eliminando el formato de exámenes. Entonces, cuando los chiquilines llegan incluso a exigencias académicas que se requieren en ese mundo de la profesionalidad ya universitaria, es muy fuerte el déficit que están encontrando los docentes, ¿no? Entonces, ahí tenemos un retroceso marcado porque, en definitiva, como lo decía recién, el pilar de construcción cultural es el trámite que comienza desde el tránsito, que comienza desde primaria hasta la finalización de la educación secundaria, ¿no? Entonces, apuntalar Sí. a contenidos mínimos para habilidades mínimas es una manera de hacerse trampas al solitario. Probablemente mejoremos los egresos, probablemente tengamos mejores números, que cuantitativamente avancemos, pero cualitativamente ya se están viendo incluso los retrocesos. En estos 2, 3 años de quienes Ujú. han ingresado a la universidad, se han encontrado, los propios docentes así lo han manifestado, incluso en aquellos lugares en donde hay algunas pruebas de ingreso, las enormes dificultades que tienen en términos conceptuales, ¿no? Entonces, tenemos que volver a fortalecer un sistema educativo que arranque desde temprano en trabajar en cuestiones que tienen que ver con la argumentación, la lectoescritura, ¿no?, que son uno de los principales problemas que tenemos, el área de las Claro. matemáticas, de la ciencia, pero trabajarlo en relación con las familias y en los territorios, porque ese es otro asunto que no se termina de comprender en Uruguay, que 2 por 3 estamos en reformas, ¿no? Cada 10 años venimos, ¿no? Cada 10, 15 años hacemos una nueva reforma, a veces viene un periodo de gobierno nuevo y viene con este afán refundacional, y siempre termina todo muy apuntado a la malla curricular, a cambiar los programas, vamos a adaptar los programas a las nuevas exigencias del siglo XXI, pero no se entiende que nosotros tenemos una población muy golpeada en muchos sectores, en términos materiales y culturales. Entonces, no hay magia cuando el estudiante pasa más allá del portón educativo, pero con un enorme déficit cultural, con Ujú. dificultades económicas, que vuelve a su hogar y no están los padres para acompañar ese proceso mínimo de a veces ayudarlos a organizar en el trabajo intelectual, ¿no? Es decir, es el momento de hacer las tareas, de los deberes. Ellos mismos a veces han estado ya por fuera del sistema educativo durante muchos años y les cuesta hasta comprender las consignas que se les envía a sus propios hijos. Entonces, si el Estado no está presente en los territorios y en las familias, seguiremos reformando la Ujú. currícula sin comprender que hay que ir mucho más allá en términos de políticas públicas y atender necesidades que no son solo económicas, sino son culturales de base. Ahora, Entonces, ese es un problema que, sí. ojo, lo tiene toda Latinoamérica, ¿no? No es Ujú. solo Uruguay. Claro. El tema es cómo el país se posiciona para resolver ese tema. Hemos hablado varias veces contigo, gracias a tu gentileza, y bueno, te hemos escuchado en varios medios, no solamente a ti, sino también a varios actores vinculados al tema educativo. Y uno de los temas que se plantea reiteradamente tiene que ver con esto de la evasión educativa, o la falta de retención, la incapacidad de Sí, retención de los estudiantes de la educación media, fundamentalmente en el sistema educativo. Entonces uno podría distraídamente pensar, esta reforma está buscando justamente retener a esos estudiantes. ¿Es esta la vía para retener a esos estudiantes? ¿Cuáles serían las propuestas alternativas a estas que se están intentando implementar para que efectivamente no solamente se beneficien los números, como tú dices, sino que también se beneficien los aprendizajes efectivos que claro, luego obviamente exacto. redunden no solamente en el mercado de trabajo, sino también en la construcción del nuevo ciudadano a nivel integral? Exacto. Bueno, un poco lo planteamos en el comienzo. Es un desafío mantener al estudiante en el sistema educativo. Eso yo creo que la lectura de base que se puede hacer para fundamentar la reforma educativa es correcta. O sea, nosotros partimos de una realidad compleja que es ese egreso bajo en educación media superior, de un rezago y una deserción importante en nuestro sistema educativo. O sea, el desafío lo podemos compartir porque es ese. Y de hecho, hace muchos años que es el desafío. El tema es cómo vos llevas adelante la posible solución a ese desafío. Yo entiendo que si uno flexibiliza desde la malla curricular
apunta simplemente al mercado de trabajo, pero no hay fuertes acompañamientos en el propio sistema educativo en términos de tutorías, de acompañamientos pedagógicos y de trabajo con las familias, es un poco letra muerta y es un poco hacerse trampas al solitario. Nosotros hemos visto cómo ha mejorado los egresos con, por ejemplo, la eliminación de la inasistencia, con permitir que se pase de año debiendo más materias, y es en definitiva después un muro con el cual los estudiantes chocan. Esta propia, para que nos entiendan, por ejemplo, los escucha y sobre todo en otros países, la reforma propone eliminar en primer año el ciclo básico, estamos hablando estudiantes de 12, 13 años, eliminar la repetición, o sea que pasan a un siguiente año, incluso hasta debiendo todas las materias de ese primer curso. Entonces pueden estar cursando 11 materias del segundo año debiendo las 11 del curso anterior. O sea, llevar 22 asignaturas a la vez un chiquilín de 12 años, sin franjas de acompañamiento pedagógicos claras, porque no hay horas asignadas de tutorías en los liceos, se han recortado permanentemente. Entonces es realmente un disparate pensar y suponer que simplemente el siga-siga dentro del sistema educativo pueda favorecer en algo al mejoramiento del estudiante. Lo podrás tener en la institución educativa, pero si nosotros no la apuntalamos desde aprendizajes, porque en definitiva el aprendizaje de calidad es el centro del meollo de la cuestión educativa, difícilmente podamos lograr el principal objetivo, ¿no? Que es retenerlos en el sistema educativo, pero retenerlos en base a una educación de calidad. ¿Hay que diversificar la oferta? Y sí, sí, claro. Yo creo que hay que desde ahí pensar que no todos, por ahí algunos quieren tener un tránsito más vinculado a contenidos universalistas, otros pueden focalizarse más en cuestiones de oficio, del trabajo, y sí me parece que eso también es una lectura bien importante. El tema es que esa lectura se ha ahora universalizado, digamos, se ha llevado incluso en aras de aquella otra educación más culturalista, ¿no? Y es ahí donde creo que le estamos cerrando a la lectura de la solución de un problema que lo compartimos. O sea, vuelvo a insistir, creo que la lectura de base que fundamenta a la reforma es correcta. Lo que no es correcto es ni los modos de procedimiento en tanto contenido se plantean, y mucho menos la forma, ¿no? Que es otro asunto que no lo hemos charlado, pero digo, los docentes no hemos tenido participación, se nos ha recortado desde la voz hasta los aportes en términos hasta de textos alternativos a la propia reforma, y eso me parece que también es una enorme dificultad para poder solucionar los problemas de base, que en definitiva el docente en el aula junto a los estudiantes son los que pueden aplicar o no la reforma, y ahí en buena medida radica también sus posibilidades de éxito, ¿no? Hay una mirada, una percepción que se ha venido sosteniendo a lo largo del tiempo que tiene que ver con el tema presupuestal, pero también Uh-huh. se ha venido hablando insistentemente, y creo que es un discurso que se ha sostenido a lo largo del tiempo, desde la creación del Estado de Nación, de los Estados de Nación, que es el tema de fundamentar el desarrollo en base al fortalecimiento de la educación, sean los orientales tan ilustrados como valientes, Como desde alguien. allá Exacto. venimos. Entonces, quizás la reducción de las horas docentes en algunas áreas podría significar un ahorro presupuestal, pero digo, se van a invertir en otras áreas que van en desmedro de esta integralidad que tú mencionabas. Y en este proceso, donde, bueno, el tema de pasar con asignaturas pendientes, el tema de las inasistencias, el tema del acompañamiento y la nivelación para que pasen a un siguiente nivel en un estándar mucho más acorde al conjunto o a la globalidad del grupo, también se ha venido recortando. Por ejemplo, hemos venido teniendo casos de que hay docentes que tienen que elegir entre a quienes nivelan y a quienes no para que puedan pasar al siguiente grado de mejores condiciones. Esto es realmente preocupante también. ¿Qué lectura hacen ustedes de este recorte en este acompañamiento docente para nivelar a los estudiantes que están presentando dificultades, que se están detectando y que no están siendo capaces de atenderlos porque no hay una asignación presupuestal para hacerlo? Y que es brutal, porque además, sobre todo, a los que terminan afectando, por supuesto, son a los quintines ya más vulnerados, ¿no? O sea, en el recorte presupuestal,
sobre todo se afecta porque no hay acompañamientos en tutoría, porque son aquellas familias que no se pueden pagar un profesor particular, ¿no? Y que de repente antes lo tenían el propio sistema educativo, ¿no? Terminaba un turno y se podían quedar 2 o 3 horas con horas que habían de acompañamiento, con horas de tutoría, y ahora esto desaparece en el sistema, digo, hay en algunos liceos, pero prácticamente ha habido un recorte importante en ese sentido, hay un recorte de horas, ¿no? Es también importante en algunas asignaturas fundamentales, entonces ese acompañamiento al no estar presente termina golpeando, curiosamente, a los sectores más vulnerables. Y digo curiosamente porque un poco el discurso a veces que se ha sostenido en la fundamentación de la propia reforma era que era una reforma que atendía sobre todo a los quintiles más bajos, ¿no? Y después, a la hora de pensar el presupuesto, a la hora, por ejemplo, de formar equipos multidisciplinarios, ¿no? Que puedan atender incluso situaciones de vulnerabilidad, incluso en temas de salud mental, que en nuestros adolescentes lamentablemente están cada vez más presentes, ¿no? Dificultades incluso de convivencia que existen en muchos hogares y que se trasladan también a los liceos, esos acompañamientos no están presentes, ¿no? No tenemos asistentes sociales, no tenemos psicólogos, en muchos liceos de contexto y de vulnerabilidad, o hay un solo psicólogo para un estudiantado de más de 1000 jóvenes. Entonces, nosotros no podemos pensar en muchas veces esos discursos tan grandilocuentes de verdadera inclusión e igualdad de oportunidades, sino va acompasado de un presupuesto que esté a la altura, ¿no? Y esto es un poco lo que ha fallado, porque la inversión por estudiante en Uruguay ha bajado notoriamente en estos últimos 3, 4 años, ¿no? Y vuelvo también un poco incluso a algo que tiene que ver, no solo se ha golpeado de lo presupuestal esta situación, ¿no? Uno piensa en la propia disminución, este golpe a las humanidades, es un golpe también quizás a la tradición más fuerte que tiene nuestro país, ¿no? Esa construcción republicana, esa foto con la cual a veces nos admiran desde el exterior, de un presidente con un expresidente de otro partido, esta cuestión de, bueno, los uruguayos, a pesar de las diferencias, dialogan entre sí, comparten una foto, van a un acto de asunción juntos, ¿no? Y dicen, bueno, lo que pasa es que los uruguayos tienen esa como tradición humanista, que por ejemplo Uruguay tenga 3 cursos de filosofía en el tramo final de la educación media superior, es un hecho que lo logró hace más de un siglo nuestro principal pensador, que es Carlos Baferreira, fue de alguna manera el alma mater de la fundamentación de la presencia de la filosofía en secundaria, y ese modo de concebir el diálogo, la argumentación, la reflexión, el pensamiento crítico, proviene del fondo de nuestra historia y es lo mejor de nuestro sello cultural, ¿no? Y es muy paradójico que incluso la propia Administración de Educación Pública el año pasado haya celebrado los 150 años de Carlos Baferreira y este año recorte las horas de filosofía, ¿no? Creo que habla mucho de esta dualidad de los discursos, ¿no? Por un lado vamos a reformar para los sectores más complicados, pero hay una disminución notoria de la inversión por alumno, ¿no? Y sobre todo por estos alumnos que están en mayores dificultades. Por un lado, el ensalzamiento del pensamiento uruguayo, pero por otro lado, la disminución de las horas de filosofía en la malla curricular de la educación media superior. Pablo, en este último tramo de la conversación que se nos ha pasado sumamente rápido, como suele suceder con estos temas tan profundos y de tanta urgencia para analizarlos y plantear alternativas que cada vez, digo, aparecen más distantes o más alejadas de una posible concreción por estos espacios de diálogo que a veces faltan, como tú lo planteabas bien en el transcurso de esta charla. ¿Cuáles serían entonces o cuáles consideran ustedes que podrían llegar a ser las propuestas acotadas, las 3, 4 propuestas principales a analizar conjuntamente con el sistema político, con los factores de gobierno, pero también con los factores que hoy están en la oposición y que en muy poquitos meses van a estar entrando en una campaña política donde se va a empezar nuevamente a posicionar el tema para poder transformar efectivamente el debate en acción y suplir estas falencias que un día sí y otro también el colectivo docente ha venido presentando? ¿Cuáles serían para ti y para el colectivo docente estas propuestas más inmediatas para frenar el deterioro que ustedes perciben dentro y fuera de las aulas de clase?
Bueno, una de las primeras, ya lo charlamos, es justamente poder desde la primera infancia trabajar fuertemente con las familias, ¿no? De hecho, una de las propuestas que yo creo que es fundamental es pensar incluso en una reinserción de las familias en el sistema educativo, ¿no? Una especie de escuelas para padres, no para ser mejor padre, ¿no? Sino escuelas en donde se puedan reingresar al sistema educativo madres, padres, incluso en algunas franjas horarias que a sabiendas de, ¿no?, de que son trabajadores puedan tener la posibilidad de ir formándose a la par en ese seno familiar. Yo creo que esto sería una propuesta audaz que no se ha aplicado en Uruguay, pero es clave generar en los espacios familiares la construcción de trabajo educativo en el seno de ese hogar. Eso me parece que es fundamental. Habría que apostar a políticas públicas que incluyan no solo a la ANEP, sino a ministerios que trabajen fuertemente en ese espacio con los territorios. Después hay algunos planes, como el Plan 94, el Plan 2013, que plantean semestralidades, ¿sí? Semestralidades, que yo creo que son muy importantes para poder llevar adelante y te diría que universalizar dentro del sistema educativo, porque permite que sin recortar las horas, sin recortar los contenidos, incluso los alumnos puedan tener a mediados de año el progreso en algunas aprobación de materias, teniendo fuertemente franjas de tutorías de apoyo, ¿no? Tutorías, apoyos, acompañamientos, pero que los alumnos puedan focalizarse en 4 o 5 asignaturas por vez, y lo que sí nosotros podemos, en ese sentido también, coincidir con una mirada que a veces habla de un tono demasiado asignaturista para gurises que de repente con 12, 13 años llevan 10, 11 materias a la par, ¿no? Entonces yo creo que habría que focalizar, tener una educación focalizada más en semestres, en donde los alumnos con apoyos, yo creo que acá hay que invertir, ¿no? Y esto es una cuestión histórica, alcanzar aquello del 6% más uno del presupuesto en Educación Uruguay, que, bueno, lamentablemente no lo hemos logrado, pero tiene que haber una inversión fuerte, y buena parte de esa inversión tiene que ver con horas de apoyo y de acompañamiento, ¿no? Sobre todo, como decíamos también hace un rato, para que aquellas familias que no tienen la posibilidad de poder pagar su profesor particular, se lo brinde el propio sistema educativo en la propia institución pública, ¿no? Luego tiene que haber una fuerte apuesta también de formación permanente de los docentes. Y esto se debe, a mi entender, saldar también con una formación en ejercicio. O sea, las horas de coordinación, que este gobierno lamentablemente también recortó, nosotros teníamos 4 horas para encontrarnos a charlar de los problemas del centro educativo y a pensar soluciones, se pasaron de 4 a 2 horas, un recorte de horas, también en ese espacio tan importante para el desarrollo de la profesionalidad docente. Es incluso retomar esas 4 horas o ampliarlas para que los docentes puedan trabajar en algunas de esas horas en los proyectos de centro y en otra en la formación, sean especializaciones, en maestrías, o sea, en un ámbito del posgrado, porque bueno, es cierto que también es una dificultad que tenemos los docentes, que muchas veces acumulamos muchas horas en el trabajo en el sistema educativo, poder permanentemente formarnos para los desafíos tan cambiantes que el sistema educativo nos está planteando, ¿no? Así que esto, formación permanente, tutorías y apoyo, planes semestralizados y trabajos en los territorios, yo creo que ahí hay 4 ejes fundamentales, y te diría que el quinto es esta integralidad que también hablábamos al comienzo, ¿no? Hay que ver cómo encontramos puntos de equilibrio entre ese saber universal y también esa posibilidad del mundo del trabajo, ¿no? No desfasarnos hacia un lado y hacia otro, sino buscar alternativas y ofrecer grillas diversificadas para los alumnos, pero que el sustento central, igualmente vuelvo a insistir, es esta perspectiva de una base culturalista. Después de ahí podemos abrir a otra perspectiva. Lo que creo que no podemos golpear es esa base, porque en definitiva en esa base está la base de la diferenciación social, ¿no? Y nosotros tenemos que, de alguna manera, atender la enorme brecha de desigualdad social que tenemos en nuestro país. Pablo, finalmente, la última por hoy, por ahora, tiene que ver con el tema de la información. Estábamos hablando de los impactos de la propuesta de la transformación educativa, de la carga horaria, de esta educación que está haciendo, bueno, este vaivén que se está planteando
reforma tras reforma y terminan no logrando los objetivos deseados. Más allá de que todos estamos de acuerdo que hay que hacer una reforma, no nos ponemos de acuerdo en cuál reforma hacer efectivamente para que nos cobije como país, tanto a docentes como a personas no docentes dentro del territorio nacional. Me quería centrar finalmente para que nos ayudes a pensar un poco en el tema de la información. Percibo, capaz que es una percepción errónea, pero tú me corregirás si estoy equivocado, que hay falta de información hacia las familias con respecto a de qué va esta reforma educativa. Exacto. Inclusive sentimos, hablando con docentes, diferentes docentes, que también a los docentes les es difícil acceder a la información y cae como en cuentagotas. Eso todavía no lo sabemos, eso todavía está por verse. Vamos a avanzar hasta aquí, pero más allá no sabemos qué va a pasar. Entonces, ese manejo de la información a cuentagotas genera más incertidumbres que certezas para el proceso, no solamente para el docente, sino Claro. también para los padres y tutores de los estudiantes. Cómo superar esa debilidad entonces en el acceso a la información con respecto a los pasos que se van a ir dando y al proceso de esta transformación educativa. Y bueno, para marcarte un ejemplo claro, ¿no? Tanto en el primer tramo de la reforma educativa que tomaba primaria y hasta el ciclo básico, como en este tramo final, que es ya el ámbito del bachillerato, en ambas ocasiones los docentes nos fuimos enterando por documentos oficiales que se filtraban primero en la prensa antes que bajar a las propias asambleas técnico-docentes. Entonces imagínate la incertidumbre que genera entre el propio cuerpo docente que recibe, incluso ahora, un documento preliminar que las propias autoridades dicen, bueno, sí, pero no es tan así porque va a haber otro documento que lo modifica, pero te encontrabas con que habían muchos más recortes de horas, después hay una vuelta atrás, decir, bueno, le recortamos acá, pero le ponemos un posible taller optativo, que no se sabe tampoco de qué manera van a optar los chiquilines, ni cómo repercute eso en las horas del trabajo docente, ¿no? O sea que imagínate que los propios involucrados, los principales involucrados, ¿no? Que somos los docentes y los estudiantes, porque ni siquiera tampoco saben bien la malla curricular definitiva que iban a tener, nos íbamos enterando más por estos espacios de la prensa y sin posibilidad de generar diálogo. Entonces, es muy difícil porque los propios docentes, cuando a veces recibimos en las instituciones a los padres y que se nos han hecho consulta sobre qué va a pasar al año siguiente, incluso había una confusión inicial cuando nombraron el ciclo básico como séptimo, octavo y noveno, muchos padres nos preguntaban si iban a ir si era la continuidad de la escuela y si seguían teniendo una maestra en séptimo, octavo, noveno, o pasaban a un liceo y iban a tener profesores en vez de maestra. O sea, había hasta dificultades comunicacionales mínimas y básicas, y yo creo que ahí se ha generado un problema muy fuerte que tiene que ver con que ha sido de una enorme verticalidad y secretismo la implementación de la reforma educativa, ¿no? Por más que luego las autoridades salen y dicen, pero nosotros los bajamos los documentos oficiales a los docentes, que nos llegan 2-3 días antes, que le respondemos, analizamos esos documentos, enviamos las respuestas y no tenemos una devolución, o sea, prácticamente no se ha modificado nada a partir del planteo de los docentes respecto de en qué coincidían o en qué se podía mejorar esa reforma. Bueno, no hemos tenido respuesta de ningún tipo, o sea, hemos tenido cero diálogo con lo que esto implica, ¿no? Con lo que esto implica, te diría que incluso de enseñanza de cómo se llevan políticas públicas hacia adelante, ¿no? Porque nos muestra que hay una enorme falta de diálogo y nosotros no podemos construir políticas educativas que lo que nosotros necesitamos, y en algún momento creo que vos también lo has esbozado, se ha transmitido desde ahí, son políticas de consenso de largo plazo, ¿no? O sea, tenemos que pensar más allá de las trincheras partidarias en temas vitales como son la educación. Si hay 3-4 focos que todos reconocemos, más allá de la adhesión a un partido político u otro, tenemos que trabajar en conjunto sobre esto. Y además tenemos que trabajar en conjunto autoridades, docentes, alumnos y familias. Lo he dicho permanentemente, ¿no? La necesidad de trabajar en los territorios con las familias tienen que estar involucradas en el proceso educativo. Entonces, creo que acá se ha fallado en la comunicación con las familias, en la comunicación con los estudiantes, en la comunicación con los docentes, y la reforma educativa ha terminado de ese lugar en una enorme soledad, ¿no? Y creo que hay un desafío importante para el gobierno siguiente también
respecto de qué hacer al respecto, porque difícilmente se pueda llevar con éxito una reforma educativa que no dialoga con sus principales actores. Claro. Pablo Romero García, profesor de filosofía y especialista en políticas y gestión educativa, te agradecemos muchísimo por tu amabilidad, por tu tiempo y aceptar nuestra invitación a dialogar. Desde Es la Hora de Hablar agradecemos muchísimo estos enfoques que nos aportan mucho para entender, conocer más y entender mejor lo que está pasando y lo que se va a venir en los próximos meses y en los próximos años. Te mando un abrazo grande y seguimos en comunicación. Bueno, abrazo grande y como lo decía al comienzo, el agradecimiento por la posibilidad de la palabra y por poner en la mesa el tema educativo. Estamos en un momento fundamental al respecto y la posibilidad de dialogar y acercar el debate de ideas es fundamental. Así que bueno, nuevamente el agradecimiento y seguiremos dialogando porque bueno, Sí. sobre educación vamos a tener un trecho largo de un debate necesario y vital. Gracias. No, sin duda, sin duda. Y bueno, y la invitación a ti y a todas las usuarias y usuarios de Es la Hora de Hablar para que nos puedan dejar sus comentarios en el buzón del repositorio, allí en el canal de Píldoras Digitales, donde le invitamos a visitar y a seguir dando este debate, porque quedaron muchos temas por fuera y seguramente hay muchas inquietudes que padres, docentes, estudiantes desearían formularte. Y bueno, vamos a seguir el debate desde allí, esa es la propuesta. Es fundamental. Así que bueno, los espero también con los comentarios. Muchísimas gracias, que pases bien.